Hola, buenas tardes. Hola, profe. Espero que no hayan tenido tantos momentos. Yo ya estaba a punto de desmayo. Quiero ver cuándo... No puede ser. Oh, no les he puesto el documento de evaluación. ¡Ah, qué horror! ¿Ya lo había hecho? Según yo ya lo había hecho, tampoco lo tengo aquí. En fin, ¿qué día es hoy? Es jueves 23, ¿cuándo son? Es jueves 3. 3 de marzo. La siguiente semana ya es de evaluación. Ok. Hasta donde veamos hoy va a ser el examen. Hoy vamos a terminar de ver marcapasos. ¿Vale? Entonces el examen será el siguiente martes. ¿Cómo es la dinámica del examen? A las 4 se abre la asignación del examen y va a tener una duración de apertura de unos 15 minutos. Ajá. Todavía no sé bien, pero entre unos 10 y 15 minutos va a estar abierto para que ustedes estén prevenidos, entren y lo vean. ¿Por qué tiene duración? Porque como no los puedo ver, yo sé que es muy fácil comunicarse. Entonces, en esta facilidad de comunicarse, la restricción es a través del tiempo, para que no se copien. El martes 8. Sí, Pepe. Sí, el martes 8, la siguiente sesión. Ajá, entonces, estaré en una sesión como esta. Ajá. Y si ustedes tienen dudas de la metodología del examen, que más no de las respuestas, no de que les ayude yo a contestarlo, voy a estar por aquí por si tienen alguna duda. ¿Vale? Y les debo ese documento. Yo estaba seguro que lo tenía, pero lo tengo que hacer en estos días. Se lo subo. ¿Cómo va a estar repartida la calificación o cómo está repartida la calificación? Primer y segundo parcial. El examen vale el 60%. Es más. Ajá, el primer y segundo parcial, el examen vale el 60%. Las tareas valen 20% y la participación, o sea, la socialización del conocimiento, vale el otro 20% en la teoría. ¿De acuerdo? Se los tengo que poner en un documento. ¿Sí, todos? Sí, profe. Bueno, pues, entonces, les recuerdo, el examen lo tenemos el martes que viene. Porque si no, estos tiempos no alcanzan. Ahora, antes de regresar a lo de el marcapasos, me dicen cuando ya estén viendo la parte en blanco. Ya. ¿Listo? Ahora, antes de pasar al marcapasos, yo tenía una bobina. Pero no. Mejor así no. Opciones de puntero, borrar. Lo borro. Vamos a ponerlo en vertical. Yo tengo una bobina. Sí. Sí, vamos a ponerlo tal cual como lo tenían ustedes en su práctica. Lo tienen así. Y aquí está entrando una señal cuadrada. Y de este otro lado tienen otra bobina. Y aquí yo agarro, me fijo y en realidad tengo una señal
¿Sí? ¿Cierto o no? Acuérdenme. Santo que no es visto, no es adorado. Y si yo no los escucho, no sé qué están diciendo. Profe. Ok. Quiero que piensen que esto es el mismo tiempo. Ajá. Y aquí vamos a ver voltaje. Esta es la señal de entrada. Y esta es la señal que estamos obteniendo en el secundario. Por ahí algunos de ustedes se veía así. Pero son básicamente esto lo que estamos viendo. Ahora, ¿quién es el valiente que explica qué es lo que está pasando ahí? A todos les dije que hay dos posibles caminos para explicar el fenómeno que estamos viendo. Uno era utilizando matemáticas y el otro era utilizando una explicación más del tipo demostrativa física. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Y las preguntas que yo les hacía. ¿Esa señal está bien, está mal? ¿Sirve para estimular o no sirve para estimular? ¿Es lo de la derivación de las pendientes? Es eso, pintor. Bueno. Bueno, según yo, el transformador actúa como un derivador. Y hay un cambio de estado de apagado de los 0 volts a encendido de los 5 volts. Y es similar a derivar una recta vertical. Por eso es que la pendiente se va a infinita positiva. Y cuando se está en el mismo estado, el voltaje es constante y por lo tanto la derivada queda como pendiente 0. Y pues al revés, cuando cambia de estado de 5 a 0 se va a una pendiente negativa infinita. Esa es una de las explicaciones. Si ustedes recuerdan, parte de la tarea que les dije es que les dije que por ahí existía una ecuación que hablaba de la relación del transformador con respecto de su voltaje. Y una de las expresiones es una derivación, ¿no? De los voltajes de entrada con respecto al voltaje de salida se hace una derivación. Y es lo que nos explicó ahorita Pintor. Si nosotros vamos derivando esta señal cuadrada, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que tenemos la derivada de una constante, que en este caso es 0, es 0. La derivada de una señal que tiene una pendiente de 90 grados positiva va a tender a infinito positivo. Nosotros no vamos a ver, o sea, idealmente tendríamos que ver una línea así, una línea que saldría desde aquí, así, infinita. Pero nosotros no vamos a ver eso porque tenemos elementos finitos, elementos que existen, que son reales, y entonces no vamos a dejar de ver eso. En realidad lo que tenemos son estas espigas, como algunos de ustedes los estaban diciendo. Tenemos esas espigas y esas espigas van a corresponder a las pendientes de subida y de bajada. Cuando la señal se vuelve a estabilizar en 0, entonces el valor se vuelve 0, porque estamos derivando una constante. Cuando la pendiente de la señal se vuelve negativa, se vuelve decaída, son 90 grados hacia abajo, ahora vamos a tener que esa derivación va a tender a menos infinito. Y es por eso que ustedes veían este comportamiento.
Algunos tal vez lo vieron al revés, o sea, vieron que la de bajada estaba aquí y la de subida estaba acá. Y era por cómo estaban conectando su osciloscopio, no porque hubiera un efecto diferente, sino por cómo estaban tomando las referencias y cómo estaban haciendo la conexión del osciloscopio. Nada, nada del otro mundo. A los que les aparecía algo más cercano a esto es porque esos elementos o el circuito que ustedes habían hecho de este lado estaba teniendo un efecto de disipación de corriente aún más marcado. Ujú. Hubo un equipo en particular, y tengo que fijarme qué pasó ahí, que presentaba esto y a la salida tenía lo mismo. Ajá, no estaba viéndose el efecto de la derivación. Es probable que eso ocurriera por el tipo de transformador que se estaba usando, en particular por el tipo ¿cómo se llama? De núcleo que se estaba utilizando. Ajá. Si el núcleo era de un material que no permitiera hacer esos cambios o que hiciera que el comportamiento del transformador fuera diferente, entonces tal vez sí obtenían ese cuadrado. Pero en general, un transformador, cuando meten una señal la que sea, va a derivarla. Por eso es que cuando nosotros lo estamos utilizando para meter señales senoidales, vamos a obtener una señal, en realidad no senoidal, vamos a obtener la señal derivada de esa señal que está entrando. Pero, pues, la derivada del seno es el coseno y nada más va a tener un corrimiento en el tiempo y no afecta en su forma de onda. Aquí sí afecta porque son señales cuadradas. Si metiéramos una señal de cualquier tipo, el transformador va a provocar la derivación. Ajá. ¿Queda claro? Tengo una duda, profe. Ujú. Entonces, en Sí, el bueno. caso del grupo, bueno, del equipo que sí le salió cuadrada o sea, cuadrada la entrada y cuadrada la salida, ¿eso sería algo bueno para cuando estamos estimulando el músculo? Eso sería algo medianamente intrascendente por lo que ya habíamos explicado de las formas de onda. Lo más importante es que cumpla con la cronaxia y cumpla con la reo base. Con eso estamos asegurando del tejido. Con eso ya estaría estimulándose. De aquí, como de chiripa, como por el efecto de funcionamiento del transformador, estamos obteniendo una señal bipolar, lo cual ya sabemos es bueno. Ajá, y esas espigas sí sirven para estimular a los músculos. Ujú. Ok, profe. Sí, gracias. De nada, Juan. ¿Entiende? Bueno, yo les tengo una última observación y una pregunta a la vez. La próxima vez que alguno de ustedes lo vea que conecta una pila a un transformador o una batería a un transformador y me digan que el transformador no sirve porque no está elevando el voltaje, eh, lo mando a título de lo que sea que esté cursando en ese momento. ¿Por qué? Los transformadores solo funcionan con alterno. ¿Por qué? Por la necesidad del efecto inductivo, ¿no? Y por la explicación que les acabo de dar, ¿por qué sería? Sin miedo. Porque sería un voltaje constante y su derivada sería cero. Totalmente. La derivada de esto
Sería 0. Bueno, imaginen que es 0. Ajá. Esto debió de haber quedado aquí abajo. Ajá. Por eso no van a servir estos elementos para elevar el voltaje en una corriente directa. Tenemos que buscar otro tipo de elementos. Por eso nos serviría. Ahora, les dije que había otra forma de explicar este efecto. Y era utilizando los principios físicos de funcionamiento, que es lo que acaba de decir Manuel, el efecto inductivo. ¿Cómo funciona el efecto inductivo? Vamos a tener nosotros una corriente eléctrica que va a pasar a través de un alambre. Este alambre es un alambre que está enrollado. Al estar enrollado, nosotros vamos a tener que el paso de esa corriente va a generar unas líneas de campo magnético que van a cortar, a su vez, a los materiales que se encuentren cercanos. Si los materiales que se encuentran cercanos tenemos otro alambre, entonces esa inducción, ese campo magnético provocado por la corriente eléctrica en un inductor va a producir una corriente eléctrica en el otro inductor. Produce un efecto de campo electromagnético. Y esas líneas de campo electromagnético van a cortar a su vez en el inductor y van a producir una corriente. Pero para que eso pueda suceder, esta corriente debe ser variante en el tiempo. Si la corriente se vuelve constante, ya no hay la creación de esas líneas de campo magnético y se estaría perdiendo ese efecto inductivo. Entonces, para que yo tenga ese efecto inductivo, necesito que la señal sea una señal variante en el tiempo. Ojo, no por fuerza tiene que ser alterna, pero sí tiene que ser variante, como la que estamos utilizando ahí. Es una señal cuadrada, variante en el tiempo, de un solo polo, con una sola polaridad. ¿Sí? Esa sería también una de las explicaciones y es una de las que ustedes dieron también al momento de estarlo diciendo. Y se explica entonces por las dos. Si yo tengo una corriente constante, ya no tengo ese efecto de corte de líneas de campo magnético y estoy perdiendo el efecto inductivo, que es lo que decía Manuel. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahora sí, vamos. ¡Ah! Me equivoqué de botón. En lugar de dejar de compartir, me salí de la sesión. A ver, me dicen cuando ya se vea. Ya se ve, profe. Ya se ve. Listo. Creo que nos habíamos quedado aquí, ¿no? Sí, justo. Que era un marcapasos, un dispositivo electrónico. Y la cosa ahí importante era que produciría descargas eléctricas rítmicas para que el corazón funcione de forma rítmica. Si nosotros perdemos el ritmo, el corazón ya no va a trabajar de manera que pueda bombear con estimulaciones eléctricas que producieran un efecto rítmico en el corazón. Ajá. Los marcapasos más viejos, así el primer marcapasos que hubo, que es uno como este, ajá, vean, es de la prehistoria, es de 1958. Ese es uno de los primeros marcapasos que existió. Tenía las frecuencias fijas. Estaban fijas. ¿Cuál es la medida de latidos por minuto estándar en una persona sana en reposo? De 60 a 100. Y estaba este fijo a 60 latidos por minuto. Ahí estaba, estimulando. La persona se ponía de pie, 60 latidos por minuto. Se acostaba, se iba a dormir, 60 latidos por minuto. Empezaba a caminar un poco más rápido, 60 latidos por minuto. ¿Qué pasaba? No había un cambio en la frecuencia.
Estos primeros marcapasos fueron ya de por sí interesantes y fueron buenos, pero la sobrevida de las personas no pasaba del mes. Ajá, les estaban dando un mes más de vida, pero ahí quedaba todo. Estos fueron los primeros intentos de marcapasos, o los primeros marcapasos ya comerciales que se comercializaban. Se buscaba sobre todo para aumentar el tiempo de vida de las personas, esperando que llegara algún donador o que se pudiera mejorar su condición en la que se encontraba. Pero eran con frecuencias fijas, así como dice aquí. Pero, conforme ha pasado el tiempo, ya existen otros que tienen una retroalimentación y van a responder a la demanda de las personas. Ustedes saben, si estamos acostados, llevamos una frecuencia cardíaca. Si nos ponemos de pie, tenemos otra frecuencia cardíaca. Porque tiene que haber la compensación en la presión sanguínea y también en el funcionamiento del cuerpo. Cuando empezamos a correr, hay una demanda diferente del metabolismo y por lo tanto se requiere un flujo diferente en la sangre. Puede estimular las aurículas, los ventrículos o ambas zonas. La sesión pasada alguien preguntó eso, o sea, ¿cómo se colocaba y dónde estimulaba? Bueno, puede estimular aurículas, ventrículos o puede estimular los dos. Va a depender de qué es lo que tenga la persona. Eso lo decidirá ya el cardiólogo y verán cómo es la mejor forma de colocarlo. Además de ser generador de impulsos, hay unos que también son capaces de inhibirlos. Y vamos a pensar que tal vez haya un mal funcionamiento en el corazón, que haya algún tipo de lesión o haya quedado algún asunto por ahí perdido. Y entonces, en lugar de producir un evento, lo que queremos es inhibir el evento. Para eso también sirven los marcapasos. Si ustedes quisieran construir uno, aquí están los parámetros que necesitan. Creo que no necesitarían más. Ahora que ya saben cómo funciona un electroestimulador, pueden ir viendo la frecuencia de los pulsos entre 60 y 120 pulsos por minuto. Lo cual tiene sentido, ¿o no? Sí. Claro, es la demanda del corazón. Disculpen, la corriente pico de los pulsos va entre 5 y 8 miliamperes. El asterisco no me acuerdo por qué se lo puse. Tampoco aquí en la tensión. Creo que depende del tejido o algo así era, pero exactamente no me acuerdo por qué le había puesto el asterisco. El ancho de pulso entre 0.8 y 2.5 milisegundos. La tensión del pulso entre 2.5 y 6 volts. La energía. La energía va a ir entre 25 y 64 microjoules. Es una energía pequeña, muy pequeña. La potencia pico va a estar entre 12.5 y 32 miliwatts. La impedancia del electrodo al tejido entre 300 y 500 ohms. Y la potencia promedio va a ser entre 29 y 75 microwatts. Entonces, con estos parámetros, ustedes ya saben cuánto debe de durar el pulso. Ustedes ya saben cuánta energía en miliamperes hay que entregar, cuál es la frecuencia o cuáles son los rangos de frecuencia en los que debe trabajar, la tensión, la impedancia del electrodo con el tejido, y ya. Podría ser la siguiente práctica: diseñe un marcapasos. Diseñe un electroestimulador para el corazón. Y ustedes ya tendrían la información y ya sabrían cómo hacerlo. ¿Verdad que sí? Pero es más diferente, profesor. ¿Qué es más diferente, Nuria? Tener cuidado con la seguridad eléctrica. Exacto. Eso es lo que se tiene que cuidar. Pero bien colocado y bien establecido, debería ya de no tener tanto problema. Urias, como estoy viendo la presentación, de repente no estoy viendo el chat. Entonces acabo de ver que pusiste el 60. Entonces, si no contesto es porque no los estoy viendo. Pero en general estos son los parámetros y así es como funcionaría. Como dice Nuria, hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, aquí no se ve la batería, no se ve esas cosas. Cuando estaba preparando la presentación me encontré
o más bien, fui a un par de libros, uno de biomédica y otro de medicina. Y encontré, esta es la diapositiva 13, ajá, aquí abajo, si ven, dice 13. Y decía, los componentes fundamentales del marcapaso eran la batería, el estuche herméticamente sellado, sistema de electrodos y el generador de señales. Y fui también, les digo, fui a dos tipos de libros, unos de medicina y otros de biomédica, y en uno decía eso y en el otro decía, esta es la 14, la diapositiva 14, dice que los componentes básicos del marcapasos es la batería, el circuito electrónico, el conductor y el electrodo. Ajá. ¿Cuál creen que sea del libro de cardiología? ¿Cuál creen que sea del libro de ingeniería biomédica? La 14, que es esta, o la 13. Yo afirmo, estoy casi seguro que un libro de medicina, si le ponen a un médico generador de señales, lo ponen a llorar. ¿Sí? Es lo que dice Alfonso. A ver, ahí puse 13, ahí le di 14. Entonces, reaccionen a esos dos números. Quiero saber más o menos. ¿Quién dicen? ¿Esta es la 13? Una breve y rápida encuesta. ¿14? 13. Pero no dije qué cosa era una u otra. Creo que se desvirtuó mi idea de encuesta porque no dije cuál era médico y cuál era la otra. Aunque supongo que están reaccionando a biomédico, exacto. 13 biomédica. Ajá, todas las reacciones entonces han sido hacia biomédica. Lamento decepcionarlos. Esta era, en la 13, era la de medicina y esta es la de ingeniería. Y me llamó la atención. Se explica mucho por estas cosas, por lo que describen y por los intereses de cada uno de los profesionales. Si ustedes piensan en un médico, le va a interesar la batería. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la tiene que cambiar. Y entonces cambiarla es volver a abrir al paciente. Le va a interesar el estuche que esté herméticamente sellado porque sabe que el ambiente al interior del cuerpo está lleno de electrolitos y eso va a reaccionar con los componentes metálicos y con la batería del dispositivo. Tiene un sistema de electrodos que tiene que conectar. Entonces, es obvio que va a querer tener ese sistema de electrodos. Y finalmente, un generador de señales. Y aquí tiene razón Alfonso. Probablemente si le pusiéramos a construir al médico el generador de señales, se vuelva loco. Pero en este caso, él no lo está construyendo, él está exigiendo que exista eso, porque sabe que necesita un generador que esté haciendo las estimulaciones rítmicas. Por el otro lado, en esta diapositiva 14, vemos que también son los intereses del ingeniero. La batería, porque si yo no hago un buen cálculo de los gastos que va a tener mi sistema en potencia, se va a agotar muy rápido. El circuito electrónico, porque lo tengo que construir y tengo que generar ese oscilador para que pueda dar las estimulaciones. Potencias para dar las estimulaciones.
esto es anecdótico, ¿no? O sea, ¿cuáles son los componentes? No importa tanto, esto es más importante. Les decía que ante la eventualidad de que necesitamos saber cómo funcionan los marcapasos y poder distinguir entre unos y otros, se creó este código de operación. Este código de operación va a tener 3 letras obligatorias y va a tener 2 letras, creo que he visto algunas que tienen una, pero son opcionales. Las importantes son las primeras 3. En la primera letra, en la primera que aparece, se va a hablar de la cavidad estimulada, de la cavidad a la cual le va a llegar la carga eléctrica. Y puede ser una aurícula, puede ser un ventrículo, denotado con la A, aurículas, V, ventrículos, o D, aurículas y ventrículos. Esta P, les digo, no sé qué anda haciendo ahí, está como perdida. Luego, la segunda letra va a hablar de la cavidad percibida o sensada. Puede ser que sea una aurícula la que se esté sensando, puede ser que sea un ventrículo, denotado con la V, o bien aurículas y ventrículos. Y la tercera letra va a ser cómo responde ese aparato al episodio percibido. Puede ser que se esté encontrando algún tipo de arritmia, o puede ser que se esté encontrando alguna onda en particular. Por ejemplo, la onda P o la onda R. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el aparato en ese caso? Puede ser que inhiba el aparato, y pondría una I, como una arritmia o un evento indeseado. Buscaría inhibir ese evento. Puede ser, con la T, se denota que el aparato se está disparando. Yo estoy buscando algo, lo encuentro, y cuando lo encuentro, ¡pum!, produzco la estimulación. Luego aparece una D que dice episodio ventricular percibido, aparato inhibido, episodio percibido, aparato disparado para producir estimulación ventricular. Esto es para producir estimulación ventricular. Y una O como aparato que no responde. Entonces, puedo estar sensando, esta segunda letra, sensando aurículas, ventrículos, o las dos. Puedo estar estimulando aurículas, ventrículos, o las dos. Y puedo estar inhibiendo el aparato, disparándolo, o bien produciendo una estimulación ventricular, o no hago nada cuando se percibe esa cosa, o no tiene la funcionalidad de hacerlo. Esta tabla en particular agrega la cuarta letra, que es programabilidad. O sería no programable. M, múltiple o complejo. C, es telemétrico. Y R, que responde al ritmo. Ahora ya hay unos aparatos, que es telemétrico, que van a tener un pequeño transmisor. Y entonces se va a poder saber cómo está el estado del marcapasos. E incluso hay unos que ya pueden ser cargados por inducción. La persona se lo pone y cuando se le baja la batería a su marcapasos, ya no es necesario retirarlo. La parte de poner el aparato, de poner el marcapasos, tal cual como aparece aquí arriba, no es una operación tan compleja hasta donde tengo yo entendido. Porque lo que se hace es una pequeña incisión por debajo de la clavícula y se crea como si fuera una bolsita, ahí una bolsa, se abre, se mete y se deja ahí quieto. Lo que es más complicado es la colocación de los electrodos. Eso es en esta intervención quirúrgica menor, pero en donde sí se tiene que hacer un cateterismo para poder llevar los electrodos hasta los puntos en donde se está colocando. Entonces, eso da una ventaja cuando son aparatos telemétricos o que son por cargas de inducción. La quinta letra dice para aparatos implantados y funciones distintas a las antibradicárdicas. El marcapasos va a estar principalmente pensado para cuando el corazón empieza a alentarse, empieza a perder su ritmo alentándose, entonces tiene que aumentar la frecuencia. Si ustedes se fijan en las frecuencias de los pulsos, no está hablando de frecuencias por debajo de 60 latidos por minuto, porque una frecuencia por debajo de 60 estamos ya empezando a pensar en una bradicardia. Entonces los marcapasos per se van a ser aparatos antibradicárdicos, pero pueden tener
opciones además de las antibradicárdicas. Si está una O, es que no tiene ninguna. Ajá. Si tiene una P, puede ser algo simple, por ejemplo, una antitaquicárdica. Es una administración de shock, de una descarga, como si fuera un desfibrilador implantable. Y una D es una estimulación antitaquicárdica y administración de shock. Estas son opciones que tienen algunos marcapasos. Las que seguro van a tener son estas primeras tres. El más antiguo y sencillo de los marcapasos ventriculares se designaría como BOO. O sea, estimula los ventrículos, no sensa nada, ni lo dispara nada. O sea, está ahí solito, solo estimulando ventrículos. Una VVI estaría diciendo, estimula ventrículos, sensa ventrículos e inhibe aparatos, ¿no? Somete al marcapaso al ventrículo, percibe el electrocardiograma ventricular e inhibe esta función durante un tiempo después de la onda R apropiada, ¿sí? Entonces es un aparato que está inhibiendo. Un ejemplo de un marcapasos completamente programable sería este. Este, diría, es completamente programable, podría sensar aurículas o ventrículos. Es la primera D. La primera D es estimula. Podría estimular aurículas o ventrículos, o ventrículos. La segunda es qué cosa está sensando. Podría sensar aurículas y ventrículos. La D, la tercera, sería que es capaz también de producir una inhibición o que podría ser una estimulación. La M es que es programable y la O es que no tiene ninguna función antitaquicárdica. Entonces, este sería un panorama un poco más universal. El jugar o el utilizar diferentes tipos de notaciones dirían qué es lo que puede hacer o no puede hacer el marcapasos. ¿Sí queda claro? Esta parte de aquí. Sí, profe. Como una nota ahí para que lo tengan en cuenta. El martes tengan a la mano esta u otra tabla cualquiera. Ya sé, ya le tomaron captura de pantalla. Ténganla a la mano. A lo mejor les pongo algún, ya sea que les diga un marcapasos que hace esto, esto y esto, ¿cómo denotaría el código? O al revés, este código, ¿qué haría el marcapasos? Y sí, ténganlo ahí encima, no pasa nada. Bueno, además de eso, de esa forma de notación para el marcapasos, ¿cómo vamos? ¡Ay, me quedan 15 minutos! Sí, acabamos. Además de eso que tenemos ahí presente de cómo funcionan los marcapasos, tenemos también algunas formas de funcionamiento de estos marcapasos, unos tipos de marcapasos. Primero tenemos el asíncrono, que es el que están intuyendo ustedes, el primero que existió, en donde no va a ir sincronizado con absolutamente nada. Está trabajando solito, ahí, estimulando, 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 un ritmo fijo, le vale con que está trabajando. Luego hay uno que es síncrono con la onda P. La onda P nos está hablando acerca de la actividad auricular. Entonces, este síncrono con la onda P, es probable que lo que esté haciendo es que cuando sucede la onda P, acuérdense, tenemos la onda P, Q, R, S, T. Esta es la onda P, Q, R, la S, la T. Es probable que cuando se encuentre la onda P, así, yo estoy encontrando la onda P. Aquí está la onda P. Ya sé que aquí está la onda P. Muy bien. Como ya sé que aquí está la onda P, es probable que yo tenga un asunto, tal vez de transmisión, tal vez de funcionamiento, en aurículas y ventrículos, que es lo correspondiente al QRS. Y entonces yo necesitaría hacer algún tipo de señal de estimulación en el QRS. Entonces, una vez que se detecta la onda P, se sincroniza y se podría dar esa estimulación que hace falta. Entonces, eso es síncrono con la onda P. Yo podría dar tal vez aquí.
la estimulación, no sé. Luego está de estimulación auricular. En este caso, el tipo de marcapasos buscaría estimular las aurículas. Entonces, en realidad estaría por acá el estímulo. Ajá. Habría una forma de censarlo o tendríamos que tener una forma de censarlo y a través de eso estimular el inicio del funcionamiento de las aurículas. Podría existir un marcapasos bifocal, que yo tengo el corazón, sí, tengo el corazón y necesito estimularlo en esta zona, sí, en esta zona, y también tengo que estimularlo en esta zona. Entonces necesito tener dos canales de estimulación y eso sería bifocal. Y luego existe a demanda del QRS más y QRS menos. ¿Qué significa esto de QRS más y QRS menos? Esto va a significar que va a haber eventos que los dispare la presencia del QRS. Cuando está el QRS, cuando sí existe el QRS, entonces aquí va a ocurrir algo y va a venir después la excitación. Cuando el QRS no existe, entonces hace falta el QRS y cuando me doy cuenta que no tiene el QRS, entonces yo tendré que tener la estimulación a partir de la inexistencia de ese QRS. ¿De acuerdo? Estos son, y como ven, por la forma ya es más de trabajo, más de conexión, sin utilizar este código universal de marcapasos, que existen unos que son asíncronos, otros que son síncronos con la onda P, otros que son de estimulación auricular, otros que son bifocales, y otros más que son a demanda con el QRS más y con el QRS menos. Ustedes estarían trabajando en la práctica con un sensor, con un marcapasos, trabajando con el QRS más, porque están detectando la onda R y están detectando el QRS en general y van a hacer algo en consecuencia cuando encuentran este QRS. ¿Se entiende? ¿Podrías repetirlo de a demanda? Lo de a demanda es que va a haber ocasiones, o sea, imaginen que viene así, y que de repente, por alguna razón, por alguna extraña razón, perdemos el complejo QRS. Cuando no lo tengo, cuando hace falta, estoy hablando de que está faltando este QRS y yo tengo que hacer algo, dar esta estimulación. Este es el QRS menos. Solo va a ocurrir en los eventos en donde exista esa condición. No va a existir siempre, solo va a existir cuando falte. Y el QRS más es en el caso contrario, cuando, por ejemplo, está ocurriendo algo en el QRS, tal vez tiene una duración muy grande, tal vez tiene una duración muy pequeña, tal vez tiene un tiempo RR mucho más disminuido, que es más pequeño, y entonces yo tengo que actuar haciendo algo en específico. Esto es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están midiendo el tiempo RR y entonces como sí está la presencia del QRS, entonces tendrá que venir después la descarga para estimular al corazón. Entonces estos de a demanda son los que se convierten en los más, ¿cómo decirlo?, flexibles, en donde las personas tal vez no tienen esa condición todo el tiempo y solo cuando aparece la condición es necesario generar las estimulaciones. ¿Me expliqué? Sí, gracias. De nada. Sí, es importante que les vaya quedando claro. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a aprovechar este esquema. Quiero que veamos una cosa. Hay dos formas de conectar el marcapasos. Una forma es la monopolar y otra es la bipolar. Para que nosotros cerremos un circuito eléctrico, pues necesitamos dos electrodos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Entonces, aquí tenemos una conexión que parecería ser que solo hay un electrodo. Esta es la forma de conexión monopolar.
¿Alguien me puede decir dónde se está cerrando el circuito eléctrico? Y si no saben, no pasa nada. El circuito eléctrico se está cerrando con la carcasa del marcapasos. Esa carcasa es una superficie grande que va a producir, acuérdense, aquí adentro tenemos un ambiente muy rico de electrolitos, entonces sin ningún problema estaríamos nosotros cerrando el circuito eléctrico con la carcasa misma del marcapasos. Y este se conocería como una forma de conexión ahí, de un solo electrodo. Ajá. Hay otras ocasiones, como este que veíamos en la radiografía, en donde claramente tenemos los dos electrodos. Uno se está conectando como por aquí o por acá, no veo bien. Ajá. Y el otro está por acá abajo. Entonces la idea es que la corriente eléctrica circulará ya sea así o circulará así. Yo intuyo que circule así por el funcionamiento del corazón, ¿no? Entonces tendría esta forma de circulación y se está estimulando una zona muy particular, una zona muy específica del tejido cardíaco. En el caso de la conexión monopolar, la estimulación es muy puntual. Ahí donde queda el electrodo, ahí es donde se está estimulando. Es un puntito justo en el que se está estimulando. ¿Sí? ¿También se entiende eso? ¿Se ve eso? Pero si en el monopolar solamente se estimula un paso, o sea, ¿cómo logran eso que nada más se estimule si a fin de cuentas el circuito cierra hasta la carcasa? Porque ahí es donde estamos dando el punto, ahí es donde pasa la corriente eléctrica. Ajá. Pero Ahí la es corriente donde no tendría que regresar hasta la carcasa, pues. Sí regresa, pero ya regresa por la superficie de lo que ya no es el corazón. O sea, regresa a través de los electrolitos del cuerpo. Ajá. Se genera una corriente aquí, pero fuera del corazón, para poder cerrarlo. Ok. Y en este otro, sí se está utilizando, digamos, como elemento de transmisión, se está utilizando el tejido cardíaco. Bueno, sí acabamos. Los padecimientos con indicaciones de marcapasos. Van a ser todas las alteraciones que generan un impulso eléctrico malo. Ajá, y que sobre todo van a producir contracciones auriculares o ventriculares perdidas. Ajá, producen un mal funcionamiento, llevan a una asincronía en el movimiento. Las principales cosas que lo producen son las arritmias, que ya habíamos visto en la clase pasada, que era esta idea en donde yo llevo un ritmo de trabajo, un ritmo normal, y de repente cambia. Y en esos cambios, lo que yo estoy obteniendo es un mal funcionamiento cardíaco. Las arritmias son relativamente normales, a todos nos pasan, y nos pasan todo el tiempo. Nos pasan cuando nos levantamos, nos pasan cuando tomamos muchos estimulantes como el café, nos pasan cuando nos desvelamos. Es relativamente normal que sucedan las arritmias. Lo que ya no es normal es que las arritmias se queden ahí. Ajá. De que yo tenga, o sea, es normal que mi corazón va así y de repente y ya. Y luego regresa y no vuelve a ocurrir una arritmia y yo no me sentí mal y no pasó nada. Cuando eso ya se quedó, entonces sí tenemos un problema. Cuando se está perdiendo ese ritmo cardíaco y se hacen mediciones del ritmo en reposo, tenemos un problema. Una de ellas es la bradicardia. La bradicardia es que el corazón empieza a trabajar muy lento
Y eso provoca que ya no llegue la sangre necesaria a todas las partes del cuerpo. Se considera que es por debajo de 60 latidos por minuto, abajo de 40 latidos por minuto es una bradicardia segura. Y la taquicardia va a ser el efecto contrario. Yo estoy en reposo sin ninguna estimulación extra y estoy con un ritmo cardíaco muy alto, por arriba de 100 latidos por minuto. 120 latidos por minuto seguro es una taquicardia. Si yo estoy haciendo ejercicio, muevo y estoy exigiendo una demanda a mi cuerpo, sin problema puedo llegar a 120, 130, 140 latidos por minuto y es normal. Lo que no es normal es hacerlo en reposo, ¿no? Si yo estoy tranquilo y ahí de repente ya estoy en 110 latidos por minuto, eso es lo que no es normal. El tipo más grave de arritmia es la fibrilación, cuando llega muy alto. ¿Por qué? Porque es lo que habíamos dicho, que el corazón empieza a vibrar. Este sentido de vibración que ya no le permite bombear la sangre. Esa es la más peligrosa. Y también puede devenir en un paro cardíaco. Aquí hay, por ejemplo, una gráfica. Esto es, bueno, es de mi trabajo de titulación de la licenciatura, pero me gusta mucho para poder ilustrar las cosas. Se ve cómo está la señal alineada. En esta parte se ve la variabilidad cardíaca normal. Vean cómo estos cambios van ocurriendo. Esta variabilidad es normal. Y luego aquí tenemos un evento de arritmia. Estos más o menos son como 5 minutos de grabación. Estos son, me parece que son 2 minutos de grabación. Y entonces viene la arritmia. Hasta aquí es un evento normal. Y tiene una variabilidad, pues más o menos parecida a la anterior. Pero lo que va a ocurrir es que cuando se va a presentar la arritmia, un poco antes de presentarse la arritmia, vean, se mantiene la onda P, la onda R, la onda S y la onda T es esta, pero justo antes de la arritmia se producía como un valle, como un cambio en la polaridad de la señal, y después venía la arritmia. Esta es la arritmia, esto de aquí. Esta persona salió por sí misma y sin problema de la arritmia, aquí se recupera, y aquí regresa a la variabilidad cardíaca. Si ustedes se fijan, estos eventos son mucho más rápidos, duran menos tiempo que estos de acá, estos duran menos tiempo. Así se ve una arritmia. Estos son los eventos complicados y el marcapasos entraría a trabajar, a ayudar a que la persona pudiera salir de esos eventos arrítmicos, particularmente de la bradicardia. Todas estas son enfermedades que afectan al ritmo cardíaco. No es necesario que se las aprendan, solo quiero que las vean. Las voy a leer muy rápido. Bloqueo AB segundo grado, bloqueo auriculoventricular tercer grado, bloqueo bifasicular y bloqueo trifasicular, síndrome de Stroke-Adams, bradiarritmia secundaria a complicación de ablación con radiofrecuencia, síncope con bradiarritmia, síncope neurocardiogénico o maligno, síndrome taquicardia, bradicardia, fibrilación y o aleteo auricular con conducción AB acelerada refractaria, síndrome del seno enfermo o enfermedad del nodo sinusal o disfunción del nodo sinusal, hipersensibilidad del seno carotídeo o después de la fase aguda del infarto agudo del miocardio. Son alteraciones de la frecuencia cardíaca. Solo es para que las conozcan, no se las tienen que aprender, ustedes no hacen esas cosas. ¿Qué cosas no afectan al marcapasos? Todo aquello que tenga campos electromagnéticos pequeños. ¿Cómo qué? Como radios de banda civil, taladros eléctricos, mantas eléctricas, afeitadoras eléctricas, radios de aficionado, almohadillas eléctricas, detectores de metales, hornos de microondas, transmisores de televisión, controles remotos, aparatos de rayos X, equipos de seguridad aeroportuaria y teléfonos celulares. Teléfonos celulares. Eso no afecta a los marcapasos. ¿Qué sí afecta a los marcapasos? Los grupos electrógenos, los equipos para soldar, algunos aparatos utilizados por los dentistas, máquinas de resonancia magnética, máquinas de radioterapia para el tratamiento del cáncer y equipos pesados o motores con imanes potentes. Todo aquello que pueda producir un campo electromagnético grande y que produzca un efecto inductivo en los electrodos o en el mismo marcapasos. ¿Por qué? Porque pueden crear unas corrientes indeseadas
unas corrientes parásitas que provocarían un microshock. Eso es lo que sí afecta al marcapasos. Y así, rapidito y con buena letra, terminamos de esto de marcapasos. Ajá. ¿Vale? Hasta aquí vemos nuestro examen del próximo martes. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, por favor me escriben. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias.